no son iguales. Perdón. Sí, gracias. No son iguales las plantas continuas, es igual que dos hermanos, aunque sean gemelos, fenotípicamente pueden ser iguales, pero sus características de carácter pueden ser diferentes. Entonces, ahí encontramos que decir en el campo hay que salir y hacer una evaluación al azar. No existe muchas veces el azar en el campo. ¿Por qué? Porque depende mucho del evaluador y comparamos diferentes evaluadores y los resultados eran diferentes. ¿A qué respondían? A las condiciones en que se encontraba el evaluador. Si ese día el evaluador había tenido más problemas que otro evaluador, ese día es que el evaluador escogía las plantas más pequeñas, las más dañadas, o sea, le ponía el ojo de acuerdo a su estado anímico. Entonces, probamos con plantas continuas y eso sí nos dio resultados porque una podía ser más grande que la otra, una estar más dañada que la otra, etcétera. Entonces, 2 o 3 plantas es importante y eso significa 15 plantas y no 20 o 30 plantas, porque sí probamos con 8, con 10, con 20 y entonces los resultados nos dieron, sobre todo hasta con 10, nos dieron casi igual, estadísticamente muy cercanos. Entonces, preferible tomar lo menor y hacer un buen trabajo. Ese sería el recorrido. 3 plantas o 2 plantas, si son muy pequeñitas, van a tener que están iniciando su periodo de crecimiento, 3 plantas. Cuando ya son grandes, puede hacer 1 o 2 plantas. En quinoa, por ejemplo, es recomendable 2 plantas seguidas y tenemos toda la información que necesitamos. Y ahora entramos al meollo del tema, realmente, que tenemos que tener preconcebidas las planillas de evaluación. Entonces, aquí les propongo plagas, evaluación de plagas, controladores, enfermedades, malezas, daños físicos en papa. Esta es una planilla en blanco. Y ahí está, pueden ver ustedes, dividido en plagas. ¿Qué plagas? Gorgojo, polilla, trips, epitris, mosca, noctuides y otros que podamos encontrar. En controladores, carábidos, mariquitas, neurópteros, avispas, parasitoides, arañas. Las arañas, sin ser insectos, son buenos controladores biológicos. En enfermedades, esta planilla está más o menos diseñada para el periodo de crecimiento, ¿no? Vamos a ver que vamos a necesitar otra planilla para la cosecha. Entonces, ¿qué podemos evaluar en papa cuando esté en crecimiento? Virus, sí, nos han enseñado que podemos diferenciar. Rhizoctonia, quizás algunas bacterias, nemátodos. Aquí podría ser rancha, por ejemplo, pero nosotros no la tenemos aquí en el altiplano, pero sí tenemos rancha en condiciones de cabecera de montaña, ¿no? Malezas, ¿qué podemos evaluar de malezas? Conocemos el chiriro, amor seco, ¿no? La hoja, el nabo silvestre, chichipa. Yo no he puesto nombres científicos porque estas planillas tienen que manejarlas técnicos o los mismos agricultores. Y en factores físicos, ¿qué podemos evaluar en términos de porcentaje? El daño causado por granizo, por helada o por sequía. Vean ustedes que en una sola planilla se puede obtener toda la información. Que con 15 plantas para una hectárea tenemos una información prácticamente completa. Ahora les voy a mostrar con resultados, pero antes quiero mostrarles qué es lo que vamos a ver y qué es lo que vamos a poner en las planillas. Aquí primero el daño que causa las larvas de gorgojo, cualquiera sean las especies. Aquí les muestro solamente 4 especies y ustedes pueden, viéndolas, ver que son especies diferentes. Esta es la especie más difundida, Premnotripe solaniperda. Esta es otro género, es Rigopsidius piercei. Esta es Puranius sp, no sabemos todavía especie específica, y este es Rigopsidius tucumanus. Esta, la segunda y la cuarta, tienen características muy diferentes a la primera, porque de estas dos podemos encontrar todos los estados de desarrollo en los tubérculos. Podemos encontrar hasta huevos, aunque no es lo más común porque generalmente ponen los huevos en pajitas de cereales o en el suelo simplemente. Pero sí podemos encontrar larvas de todos los estadios, de primero, segundo hasta el sexto estadio, pupas y
adultos. Eso no sucede, por ejemplo, con la especie que tenemos más difundida aquí, que siempre sale a empupar en el suelo. Entonces, estas son más riesgosas, más peligrosas, y ese es el daño que produce. Eso es lo que vamos a evaluar en cosecha. Este es el daño de polilla. Ahí tenemos las larvas de polilla, de Torimeo perculela, que siempre buscan los brotes, los ojos de las papas para depositar sus huevos, y después esas larvas que eclosionan directamente se meten y hacen este tipo de daños. Vamos a encontrar también este tipo de larvas que son de un coleóptera, las conocemos aquí como lacatos, que además de ser una plaga, miren la cantidad de tierra que tiene, procesan esta tierra y botan una terramicina. Aquí la usan muy frecuentemente para controlar neumonías y ese tipo de cosas. Hay varios estudios sobre eso, pero como dañinos, miren la larva lo que ocasiona. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Pero también vamos a ver que vamos a encontrar, como ya les he dicho, carábidos nativos de aquí, o sea, controladores biológicos que posiblemente los encontremos alrededor, no directamente en las plantas, sino alrededor. ¿Qué más vamos a ver en la cosecha? Enfermedades como la Rhizoctonia solani, como la sarna, ¿no? Como la verruga, Syncytium endobioticum, Spongospora subterránea, la sarna, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a evaluar, porque si no tenemos una idea de lo que vamos a encontrar, podemos poner los números en cualquier lugar. Bueno, hay muchas fotos, se para esto. Muy bien. Entonces, aquí les muestro la evaluación de plagas y enfermedades de papa a la cosecha. Esto lo hemos hecho este año, que di el 29 de abril, para un área de producción de papa que tiene la Facultad de Ciencias Agrarias. Aquí ya está todo evaluado, ¿no? Aquí podemos inclusive, miren, aquí es diferente a la cosecha, ya no vamos a tomar las 3 plantas porque esto es una evaluación pre-cosecha, justamente para saber ya cuando están maduros los tubérculos. Entonces, tomando 10 muestras, esto era aproximadamente una media hectárea, entonces aquí podemos obtener el peso, entonces podemos predecir ya cuánto debemos cosechar de esa área. El número de tubérculos, ¿para qué nos sirve? Para evaluar los daños en una escala de evaluación del índice de daño de gorgojo de los Andes. Y ahí vemos que 0, pues es obviamente sin daño, 1 es con 25, hasta 50, hasta 75 y totalmente dañado. Hemos visto que podemos tener en algunas partes, hasta con un daño 3, pero no hemos encontrado con daño 4. Podemos encontrar el índice de daño. O sea, esto ya está en Excel. Si nosotros metemos nuestros datos a Excel, inmediatamente tenemos prácticamente los resultados y eso es muy bueno para nosotros. Aquí tenemos el porcentaje de acuerdo a la escala. ¿Qué es este índice de daño? Antes de pasarme, es un promedio, digamos, ponderado, ¿no? Y aquí tenemos el daño solamente contando cuántos tubérculos tenemos dañados, sin saber qué nivel de daño tiene. Entonces encontramos que tenían 12.72 en promedio de lacato, ¿no? De las larvas que les mostré grandes, no encontramos. De polilla, ¿por qué? ¿Cómo evaluamos aquí? Toda una planta. Es de 1 hasta el 10, significa haber evaluado toda la producción de una planta. ¿Encontramos predadores? No, porque no nos pusimos específicamente esa meta y los predadores estaban caminando, pero por diversas partes. Entonces, bueno, dijimos están, pero no sabemos específicamente si están en esta planta. De Rhizoctonia, sí encontramos menos de 1 de Rhizoctonia, pero donde sí encontramos una cantidad considerable es de roña. Y de verruga no encontramos. Si sumamos estos daños que están en rojo, entonces podemos decir con toda la certeza del mundo los daños, que el total de daños por plagas y enfermedades en esa área fue de 22.9%. Y efectivamente cuando cosechamos encontramos una aproximación muy grande a esos daños que hemos encontrado. Ahora, los daños de gorgojo se encontraron casi siempre más
en un margen del área, porque es por ahí por donde comienzan a entrar, y ahí depositan sus huevos, y si se dejaba unos días más, esas papas iban a ser mucho más dañadas por gorgojo de los Andes. Les quiero mostrar ahora otro tipo de evaluación. Esta fue una evaluación de clones, de variedades específicamente, que el investigador estaba buscando cuáles de estos clones son buenos desde el punto de vista de nematología, pero que la nematología también tiene que ver si es buena o qué condiciones tiene con plagas y enfermedades, porque la evaluación de nemátodos la van a hacer en suelos y entonces puede corroborar. Hicimos entonces, igual toda la planta se evaluó, se encontró estos resultados y encontramos daños de gorgojo de los Andes entre 20%, que sería la especie, la variedad más tolerante, a esta que tiene 75%, una variedad muy susceptible de roña, y esta otra que es totalmente susceptible a gorgojo de los Andes. Entonces, el investigador ya tiene, esto no es para que vaya directamente al productor, pero sí al investigador le dice, mira, tú tienes que tener cuidado con estas, porque si bien es cierto, no tienes nemátodos de pronto, digo, estoy especulando, pero tienes estas condiciones. Entonces, deja de trabajar de repente con esta que es la más susceptible a roña, y trabaja con estas otras y ve cómo se comportan con respecto a lo que tu objetivo de investigación te pide. Esta es una evaluación en quinoa. Igual, esta no es de este año, este es del 2015, en que estábamos probando un producto orgánico para controlar básicamente mildiu. Pero no solamente nos dedicamos a evaluar mildiu, que fíjense, sí tenía una cantidad considerable, pero esta es la tercera evaluación. Fíjense, es la tercera evaluación, o sea, que ya habíamos hecho más antes, y recuerdo que inicialmente comenzó con 25 a 28% de daño por mildiu, pero que en la tercera evaluación bajó a 19.5. Entonces, el producto era realmente interesante para poder ser recomendado. Pero evaluamos también conacona, que es la plaga clave, pulgones, aun cuando todavía la panoja no estaba completamente formada, trips, porque esa fue una campaña un poco seca, y entonces sí encontramos pulgones, pero también encontramos predadores, casi en la misma proporción que la de los trips, y eso es casi 1 por planta. Entonces, eso es importante. Y en quinoa no se puede utilizar los químicos así. Entonces, así por así digo, ¿no? Entonces, aquí también evaluamos parasitoides y también arañas. ¿Qué encontramos? Sí encontramos. Muy bien. No me voy a detener mucho en esto, solo quiero mostrarles, desde este año también, en unas parcelas de cañigua donde necesitamos encontrar qué ecotipos de cañigua se comportan mejor ante la aplicación de abonos orgánicos, de organismos eficaces, microorganismos eficaces, y de tricoderma, un microorganismo, un hongo entomopatógeno. Y encontramos, fíjense, lo único que quiero mostrarles aquí, que de conacona sí había, y nosotros, un poco desconociendo, siempre sabíamos que la cañigua es un cultivo muy rústico, que no tenía conacona. Esa fue nuestra idea, pero cuando fuimos al campo sí encontramos, y encontramos en determinados lugares, y esto nos confirma que las poblaciones no están en todo el campo, que las poblaciones están en determinados lugares en mayor población. Entonces, todo eso nos dan las planillas. Lo que tenemos que hacer es interpretarlas, o sea, no podemos generar evaluaciones y después dejarlas botadas, y después cuando se va un evaluador, dice, a esto me ha costado trabajo, me lo llevo, borro el sistema en la computadora. Entonces, eso significa honestidad también. Si yo no voy a seguir trabajando, tienen que seguir trabajando otros, pero esto nos confirma entonces que las poblaciones de insectos no están uniformemente distribuidas, ¿no?
Y finalmente quiero mostrarles esta planilla de evaluación de plagas y enfermedades para haba. Ustedes habrán visto que encontramos diferentes insectos, plaga y enfermedades en los diferentes cultivos. No todas tienen iguales. Aquí la plaga clave son los pulgones, el pulgón cenizo, macros, no, ahorita me acuerdo el nombre, no me acuerdo en este momento, ninfas y adultos, pero las plantas pueden soportar bastante. Vamos a ver cuál es su umbral de daño, que para nosotros fue sorprendente. Podemos encontrar trips también, pero más encontramos enfermedades nuevamente, igual que en quinoa. La mancha de chocolate es una enfermedad clave. Luego tenemos la mancha ojival del tallo, pero también y sobre todo en habas encontramos bastantes mariquitas, mariquitas, me refiero a los coccinélidos, disculpen, carábidos y parasitoides avispas, como también arañas, ¿no? Entonces, una planilla muy simple, donde ustedes pueden ver, ahí está en la planilla, y lo he dejado para el último precisamente para decirles, la primera columna en la planilla es el punto de evaluación, y hemos dicho que hay 5 puntos de evaluaciones, que por si acaso hay 3 plantas en cada punto de evaluación, y cada punto de evaluación puede tener su promedio, y eso nos puede decir después, cuando hagamos el análisis, dónde está la mayor población de tal o cual especie, como hemos mostrado en la anterior planilla. Entonces, estos datos son importantes para alimentar también el Excel, que un programa tan sencillo que nos puede dar muchísima información. Y finalmente les comparto, ay por Dios, estos umbrales de daño económico de algunas especies en papa y en quinoa. ¿Por qué? Porque si no sabemos hasta cuánto pueden soportar las plantas, porque el umbral es la máxima población que puede soportar una planta sin tener pérdidas económicas. Entonces hemos determinado que en Gorgojo de los Andes, adultos, cuando el cultivo está en crecimiento, porque no podemos encontrar las larvas, y los adultos los vamos a encontrar desde el mes de noviembre hasta mediados de febrero, más o menos, o sea, cuando el cultivo esté en crecimiento y entrando a maduración. ¿Cuánto sería su umbral? ¿Cuánto puede soportar por planta? 5 si está en crecimiento y 4 si ya está en maduración. Porque ¿cuántos huevos va a poner el gorgojo? Alrededor, en promedio de todas las especies que conocemos, ponen alrededor de 380 huevos por hembra. Para la polilla de papa, adultos también, en floración, 6 individuos por planta. Entonces eso significa que debemos hacer las evaluaciones temprano, porque si no, las polillas se van y ya, entonces tendríamos que hacerlo con las larvas, pero aquí lo hemos determinado con adultos. Pulguillas o epitrix son muy importantes, les he dicho, tanto pulguillas como trips, cuando hay sequía y sobre todo cuando las plantas están en el periodo de brotamiento a crecimiento, ¿no? Ese momento es cuando hemos determinado que el umbral para epitrix es de 10 individuos por planta y de trips es de 20 individuos por planta, aquí incluyendo las ninfas y adultos, ¿ve? Adultos y ninfas. Epitrix solamente podemos ver los adultos porque las larvas están en el suelo. De mosca barrenadora, en la prefloración, que es cuando comienzan a depositar sus huevos en las axilas de las ramas laterales, es que la planta puede soportar hasta 6 larvas por tallo. En quinoa, Eurisaca quinoa o conacona, ya desde inicio de panojamiento hasta casi entrando a la maduración, puede soportar hasta 6 larvas por panoja. Y en habas, pulgones, adultos y ninfas, entre la segunda y tercera floración, porque florean hasta 4 veces a veces las habas, pueden soportar hasta 900 individuos por planta. Entonces, eso es lo que nos dejó bastante sorprendidos. Tanto pueden soportar ninfas y adultos. Bien, eso es lo que he querido compartir con ustedes. Les agradezco mucho y vean que los niños en el campo también se interesan por hacer evaluaciones de plagas, por conocer qué tienen sus cultivos. Esto ya está en maduración, y también los estudiantes y los jóvenes profesionales también tienen que enterarse de qué es evaluación de plagas.
Les agradezco muchísimo y si hubiera preguntas, Víctor Hugo, Israel, estoy entonces dispuesta para escuchar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias ingeniero, a ¿me todos. consigue escuchar? Sí, escucho, muy bien. De antemano, ingeniero, nosotros estamos muy agradecidos por compartir su conocimiento y su vasta experiencia que he tenido exclusivamente en cultivos andina. Para nosotros, los que estamos desarrollando, trabajamos en el campo, es muy importante, ¿no? Y de esa manera nosotros estamos muy agradecidos con usted, aparte de ser parte de nuestro núcleo de estudios que permite de que enaltezcamos y le demos una mejor imagen de la que ya tenemos con su presencia y con los diferentes colegas también que hacen parte de nuestro núcleo. Entonces, ahora sí vamos a pasar a las siguientes interrogantes. Les pido por favor a todos los asistentes que puedan manifestarse a través del chat, en el cual se le va a hacer una lectura y se le va a hacer llegar a la ponente. Nos escribe el señor Armando Alfaro Tapia, que nos pregunta, ¿cómo establecen el tamaño mínimo de muestra? Por ejemplo, en la planilla de Abas nos mostró que en un lugar evalúan 3 plantas. ¿Cómo determinan que 3 plantas es representativo de un lugar de evaluación? No, no he dicho que sean 3 plantas por todo el lugar. He dicho que son 3 plantas por punto de evaluación. Entonces, si tenemos 5 puntos de evaluación y en cada punto tomamos 3 plantas, entonces tenemos 15 plantas para evaluar. Esto proviene de resultados de investigación de 3 campañas agrícolas, no hace poco, sino ya es prácticamente entre el 2001 y el 2006 más o menos que se ha evaluado. Y entonces hemos llegado a la conclusión que teniendo 15 plantas en 5 puntos de evaluación es completamente representativo, porque esta muestra está tomada para representar a prácticamente todas las zonas del campo, dejando obviamente los márgenes para que no haya complicación con, precisamente con ser los márgenes y estar al lado de otros cultivos. Entonces esa sería no son 3 plantas para un campo. Es 5 plantas. Ahora, si el campo es bastante pequeño, sí se puede reducir el número de puntos de evaluación. Entonces son 3 plantas por punto de evaluación. Muchas gracias. Ingeniero, otra pregunta nos indican, ¿habrá algún producto para el control de malezas? Bueno, como esta conferencia, este webinar no ha sido específicamente para ver qué hacemos, sino tener la información para tomar las decisiones. Entonces, pero sí puedo decir que sí hay productos para controlar malezas. Y vamos a tener un webinar específicamente sobre manejo de malezas, como vamos a tener otros webinars sobre manejo de controladores biológicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque hay especialistas para estas cosas también. Entonces, pero sí, les adelanto que sí hay, sino que no me pidan el nombre porque no lo tendría en este momento. Lo podemos preguntar a Víctor Hugo, creo. Muchas gracias. Ok, ingeniero. Tenemos otra pregunta. ¿Tienen en cuenta la distribución de los insectos? Por ejemplo, un curculionido se distribuye de diferente manera que un áfido. Por supuesto que sí. Miren, todos los insectos se distribuyen de diferentes maneras en las áreas. Me imagino que lo que quería decir un curculiónido, y un curculiónido es la familia que agrupa al gorgojo de los Andes, los picudos, ¿no? Entonces, los picudos, los nuestros, los que les he mostrado, gorgojo de los Andes, tienen una característica muy peculiar. Ellos no vuelan. ¿Por qué? Porque tienen los élitros, que es el primer par de alas grueso, soldado. Entonces, ellos no pueden abrir, como por ejemplo los coccinellidae. Nosotros vemos a las mariquitas volando, que son también coleópteros, pero
abren sus élitros, salen las alitas posteriores y con eso vuelan. Los gorgojos no, los gorgojos solamente, este gorgojo, porque hay otros gorgojos que sí vuelan. Entonces, este que nosotros tenemos, estas especies que nosotros tenemos, tienen los élitros soldados y entonces solamente pueden caminar. Los áfidos, ¿qué pasa con los áfidos? Los áfidos se congregan en poblaciones no sociales como las abejas o las hormigas, sino se aglomeran en el cultivo, sobre todo en las áreas, en los ápices de crecimiento. ¿Por qué? Porque allí está la savia más dulce, hay mayor cantidad de savia, etc. Pero cuando la población ya es muy grande, entonces tienen que buscar ir a otro sitio y aparecen los áfidos alados. Estos áfidos alados que prácticamente no vuelan, sino planean, abren sus alas, igual que los trips, y se dejan llevar por corrientes de aire para encontrar otros hospederos donde puedan formar otras colonias nuevas. Gracias. Ok. Pero otra pregunta nos hacen llegar los participantes, indican, de repente puede dar un poco más de opinión acerca del control biológico, ¿no? Entre animales y plantas. O sea, me imagino que debe referirse al uso, ¿no? Bien, el control biológico, tenemos que pensar, cuando hablamos de control biológico, estamos pensando, tenemos que abrir nuestra mente a pensar en predadores o depredadores, que en la cadena trófica hay muchos. Acuérdense que las plantas es el primer nivel, el segundo nivel, pueden ser algunos herbívoros, solamente herbívoros, nosotros estaríamos en el tercer nivel, y después están los predadores o depredadores, ¿no? Cuando hablamos de control biológico o controladores biológicos, predadores específicamente, hablamos de los mismos insectos o de otros artrópodos como las arañas, que se comen, o sea, son voraces y terminan con su hospedero violentamente, lo depredan y se lo comen, ¿no? En el caso, otro grupo, ese es un grupo de controladores biológicos. Otro grupo de controladores biológicos son los parasitoides. Los parasitoides van a tomar mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque van a depositar sus huevos externa o internamente, en un hospedero, ¿no? Dentro o fuera de ese hospedero va a desarrollar los estados del parasitoide. Entonces, eso toma tiempo. El parasitismo es un poco más largo que la predación. Y el tercer grupo de controladores biológicos para el control de insectos son los entomopatógenos, ¿no? Que son microorganismos, hongos, virus, riquecias, etcétera, pero que estén relacionados con insectos plaga, ¿no? Generalmente plaga. Entonces, esos son los tres grupos de controladores biológicos. Ahora, si lo que quiere saber el participante es qué es de estos controladores biológicos, ¿qué tenemos aquí en la zona? Tenemos predadores, como les he dicho, los carábidos. La familia carábide del orden Coleóptera es bastante grande. Y no todos son predadores. Tenemos un especialista aquí en el INIA que su doctorado lo ha dedicado específicamente a estudiar los carábidos. Entonces, él ha identificado muchísima cantidad de carábidos, pero aquí iniciamos la investigación a través de tesis de pregrado, de posgrado, y encontramos cuáles eran estos carábidos que tenemos aquí, los más conocidos, y qué les gustaba. Entonces, ahí supimos, porque les pusieron diferentes dietas en una investigación de posgrado, diferentes dietas, huevos, larvas de polilla, huevos de gorgojo, larvas de gorgojo, y podían comer hasta larvas de segundo o tercer estadio de polilla, sobre todo, que son un poco más débiles. Pues el predador tiene que ser más fuerte que su presa. Esa es la relación ecológica, ¿no? Predador-presa. Del parasitoide es parasitoide hospedero, y del entomopatógeno también es patógeno hospedero. Esa sería la respuesta. O sea, sí tenemos un potencial. De lo que no tenemos un potencial es de parasitoides, pero que existen de forma natural, sí, pero hacen un control biológico muy bajo, muy, muy bajo, y que
Sí hemos tenido el interés de aumentar las poblaciones, pero no lo logramos porque las condiciones naturales son muy duras en el altiplano. Gracias, Israel. Muy bien, ingeniero. O siguiente pregunta. ¿Cada cuántos días debemos de realizar una evaluación? ¿Será que es necesario, por decir, en la segunda evaluación, realizarlo en el mismo lugar de la primera evaluación? Muy bien. Yo les voy a decir, no piensen cuántas es mejor y cuántas es peor. Hemos hablado de fases fenológicas, o sea, aquí tenemos que tener idea del cultivo, cuántas fases fenológicas tiene y cuáles serían las más importantes. O sea, aquí se conglomeran varios conocimientos, ¿no? Tenemos que tener conocimiento de las condiciones climáticas, o sea, de meteorología. Y entonces, por eso digo que es global. Entonces, ¿cuántas? No les puedo decir. Usted, ¿cada cuántos días? Peor. No, ni hablar. En determinado periodo fenológico, si estamos atravesando una sequía, ese es el momento de hacer una evaluación. ¿Para qué? Para poder ver cómo solucionamos el problema. Aquí, por ejemplo, si bien es cierto, no hay lluvia constantemente, si es una campaña de sequía, pero hay condiciones para hacer riego. Lo que pasa hay que no se anima mucha gente a regar. Sí tenemos muchas condiciones, infraestructura de riego, conocimiento de riego, pero hasta ahora no se rompe ese mito de no querer hacer riego. Y quienes, por ejemplo, sí han roto eso en Mañazo, con un cultivo que es introducido, porque el haba no es un cultivo nativo, como si es la papa y la quinoa, es un cultivo introducido, pero que ha ganado campo, y que a la fuerza de decirles tienen que regar y tienen que regar, ahora riegan sus cultivos. Entonces, una solución es solamente regar, no echar insecticida, porque si nos ponemos a echar insecticida en una etapa de sequía, lo que vamos a hacer es matar a las plantas nosotros, no solamente los insectos. Gracias. Muy bien, ingeniero. Siguiente pregunta. ¿Qué efecto tiene la aplicación del silicio sobre las plagas mencionadas debido a que fortalece la estructura de las plantas? El silicio, discúlpenme, yo de verdad no sé. No podría atreverme a decir, pero si se aplica, seguramente como cualquier, de acuerdo a una posología, a una determinada cantidad, de acuerdo al desarrollo de la planta, si hay esa información, seguramente que será bueno. Lo malo es cuando hacemos aplicaciones a ciegas, creyendo que hay mucha cantidad de esto o mucha cantidad de aquello, solo porque nos lo dicen por comentarios. Nosotros solamente podemos estar seguros si hacemos una evaluación. Si eso fortalece las plantas, si eso biológicamente le es útil, no sé si eso es cierto, pero no sé cuánto tendrá que ver con las plagas y con las enfermedades. Si los insectos son masticadores, es posible que se envenenen, ¿no? Entonces, que mueran a través del sistema digestivo. No podría decir más, discúlpenme. Ok. Siguiente pregunta, Inge, ya casi culminando. Hay un montón de preguntas, pero vamos a... Pero cuando quieran. ¿En qué tipo de crecimiento es donde más las plantas son atacadas por plagas y enfermedades? Bueno, eso depende del cultivo, como les vuelvo a repetir. No en todos los cultivos se dan las mismas condiciones. Fíjense, papa, por ejemplo, es muy susceptible ¿a qué? A trips y a epitrix cuando están en periodo de brotamiento, 3, 4 hojitas e iniciando el crecimiento. Ahí son fundamentales estas y ahí es donde tendríamos que correr con el campo de cultivo. Después, estas mismas plagas, trips y epitrix, cuando la planta ya tiene una cantidad de follaje suficiente, ya no le pasa nada, excepto que los epitrix y los trips son transmisores de virus. Entonces sí, pero por daño directo, por efecto de su alimentación, ya no son tan importantes. ¿Por qué? Porque la papa
tiene un exceso de follaje. Puede perder hasta 40% de su follaje un poco antes de la floración, de la prefloración, puede perderlo y no pasa nada, no va a perder rendimiento porque tiene un exceso. Eso mismo no le pasa en quinoa, porque vean la estructura de una planta de quinoa. Es muy delgada, pocas hojas, entonces cualquier daño va a ser relevante para la planta. Entonces, ahí entra el criterio del que maneja el campo, del agrónomo, ¿no? Del biólogo. Ahí entra el criterio profesional, personal, ético de las personas. Muchas gracias, Israel. Ay, se perdió. Israel, ¿me escuchas? Al parecer ya no quieren más preguntas. Víctor Hugo, ¿puedes tomar la posta? No sé, pero... ¿Me escuchan? Sí, yo te escucho. Solo hacer un comentario en relación a una... en primer lugar, felicitaciones, ingeniera Rosario. Muy bueno la ponencia. Su experiencia es muy valiosísima. Quería hacer una acotación en relación a la pregunta de silicio. Hay un trabajo de la Universidad Federal de Pernambuco, ¿no? Era un trabajo con larvas de lepidópteros y ver qué efecto tenía el silicio en las mandíbulas de tratamientos que han sido aplicados con silicio y de tratamientos que no han sido aplicados. Entonces, lo que han podido verificar es de que el silicio desgasta, ¿no?, las mandíbulas de aquellas larvas que han recibido tratamiento con silicio. Entonces, considerando también que silicio es uno de los, es el segundo elemento más abundante a nivel mundial, ¿no? Vamos a encontrarlo en silicato de calcio, ¿no?, magnesio de silicio, en fin, es un producto en abundancia y tiene muchos beneficios, sobre todo en gramíneas. Gramíneas son especies que tienen la facilidad de acumular silicio, entonces eso va obviamente a dar resistencia a enfermedades, sobre todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, existen trabajos donde el uso de silicio reduce la marchitez de Fusarium, ¿no?, causada por este patógeno de suelo. Entonces, estamos hablando de un producto que por lo menos en el área de la fitopatología se tienen muy buenos resultados. Ahora, debido a la pregunta que hace, no sé quién hizo la pregunta, habría que probar, ¿no?, con los insectos en nuestras localidades, con los insectos plaga, a ver si de repente si realmente desgasta la mandíbula, en qué proporción y en qué afecta eso, ¿no? Entonces son varias interrogantes que debemos resolverlas a todas las personas que están involucradas en hacer investigación. Solo eso, gracias. Muchísimas gracias, yo he aprendido también hoy día, te agradezco, y realmente los temas de investigación nunca se acaban. Yo solamente quisiera, ya que tengo esta diapositiva aquí, quizás no lo dije, cualquiera de estos recorridos es más sencillo para el evaluador que hacer, por ejemplo, una X, porque en una X va a puede hacer una diagonal, sí, pero luego va a tener que desplazarse a otro extremo del campo para comenzar otra diagonal. En cambio, en estas puede comenzar, seguir, volver al cuarto punto y llegar a su quinto punto sin agotarse demasiado. Que toda evaluación es dura, sí es dura, porque hay que agacharse, hay que ensuciarse, hay que rascar el suelo, etc. Y en esta, igual. Si comenzamos en este punto, podemos seguir sin tener que dejar y avanzar sin hacer evaluación, ¿no? Entonces, eso nos ayuda bastante en el recorrido para hacer evaluaciones. Eso quería agregar, y no sé si habría alguna otra pregunta más. Yo no tengo Bueno, hay más preguntas. Ingeniera Rosario. Ingeniero, ¿me consigue escuchar? Okay. Sí, escucho, sí. Hágame la pregunta. Víctor Hugo, ¿me consiguen escuchar? Sí, problemas. Entonces,
problemas Ya, en sí. general, Rosario. ¿Sí? Sí, hay varias preguntas Pero se pierde tu internet, Israel. A ver. Sí. Hay una última pregunta. Sí, En sí, cómo general, no. hay una última pregunta, dice, ¿es necesario introducir predadores foráneos en áreas productivas agroecológicas o se generarán de forma intrínseca? Ya que Ay, cada qué buena ecosistema tiene pregunta. su cadena trófica y generando un control en el ecosistema. Esa sería la última pregunta. Muchísimas gracias. Excelente esa pregunta, me gusta mucho. ¿Por qué? Porque con los predadores, además de que tenemos buenas poblaciones, ¿me escuchan, no? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, Víctor se le Hugo, ¿me escucha. escuchan? Ya, Sí, perfecto, le perfecto. escucho, se le escucha. Además de que hay buenas poblaciones de carábidos que son muy buenos predadores, ¿qué pasa? Que no necesitamos llevarlos al laboratorio para incrementar sus poblaciones. Que lo hemos intentado, sí, pero entonces nuestra hipótesis falló completamente porque dijimos, si logramos aumentar las poblaciones de carábidos desde un laboratorio, sería ideal. No, no sirve. ¿Por qué? Porque los predadores de este tipo caminan mucho, son epígeos, caminan sobre el suelo, van buscando sus presas, son buenos pobres porque se contentan con todo, pero hay algunos que son específicos y que sí buscan huevos o larvas de gorgojo o de polilla, ¿no? Entonces, estos caminan mucho y en un laboratorio se van a morir de pena. ¿Por qué? Porque por muy grande que le pongamos el habitáculo, no va a tener lo suficiente, entonces se deprimen y van a morir. Entonces hay que dejarlos en el suelo. Y sí les quiero compartir un resultado de investigación que lo hemos probado 2 veces en diferentes lugares y les pusimos diferentes cosas para protegerlos. Les pusimos piedras porque normalmente los podemos encontrar debajo de piedras en el campo. Les pusimos bosta porque además de ser predadores, también se protegen debajo de la materia orgánica. O sea, son saprófagos también. Y pusimos paja también. Y pusimos algo que para nosotros era un hotel 5 estrellas, tubos de PVC con maderas, o sea, un hotel 5 estrellas. Nunca casi llegaron a ese hotel, ¿no? O sea, la investigación es eso. Y entonces, ¿en qué encontramos más? Debajo de paja húmeda. Ellos se protegen allí, allí se procrean y luego van a buscar su alimento a los campos de cultivo. Entonces, no necesitamos criarlos ni mantenerlos fuera de su hábitat, sino protegerlos dentro de su hábitat. Esa sería la respuesta. Ingeniero, ¿Sí? hay una última pregunta, ¿no? Dice que es una pregunta muy entomológica en sí, ¿no? Bueno. Identificados los parasitoides de pulgones, nos ha indicado que su control es muy limitado. Entonces, su respuesta fisiológica debe de ser muy limitada en elevadas altitudes, que sería muy interesante de estudiar. Ya lo hemos estudiado también y esos parasitoides son muy eficientes en condiciones climáticas diferentes a las nuestras, como las condiciones de la costa. Pero en condiciones de nuestras, no funcionan. Sí, en algunas plantas ornamentales. Yo, por ejemplo, en mi jardín encuentro de vez en cuando un pulgón momificado y eso es efecto de un parasitoide, pero muy raras veces. En cambio, sí tenemos a Neuróptera, ¿no? Dentro de la familia Hemerovide y Sinferovide, que les he mostrado en quinoa. Y cada vez está aumentando esas poblaciones, entonces tenemos que proteger. Y de esos sí podemos hacer crianza. Es más, hay una tesis de hace tiempo de un neuróptera para exportar, para llevarlo a la selva de Chrysopa carnea,
que es del mismo orden de estos que les estoy diciendo, pero estos que son nativos, esos son buenos. Ahora, de coccinélidos. Los coccinélidos, sobre todo en Cañigua, se masifican. Entonces ahí tenemos controladores biológicos. No siempre tenemos que pensar que los parasitoides son buenos, pero necesitan condiciones, o sea, son exquisitos, ¿no? En cambio, los predadores son buenos pobres, se adaptan nomás a las condiciones que tenemos aquí. Muchas gracias. Israel, ¿estamos? Víctor Hugo, creo que ahí podemos terminar en todo caso. Ya, Creo que ingeniero Rosario, le sí. agradecemos mucho por la presentación, realmente información muy valiosa y que bueno, nos ha compartido para todos nosotros, ¿no? Entonces le agradecemos infinitamente. Y yo les agradezco a ustedes por escucharme. Creí que me había sobrepasado de la hora, pero creo que estamos en el tiempo previsto. Agradezco a todos ustedes que han tenido bien entrar a este webinar y obviamente agradezco a mi grupo que es el Núcleo de Estudios en Protección Vegetal. Que hay que hacer muchas cosas, es cierto, muchísimas cosas por investigar. La investigación no se termina. Y ahí Israel creo que nos va a compartir el próximo webinar. Estamos así yendo poco a poco, ¿no? Entonces, cada 15 o cada 2 semanas o 3 tenemos, ¿no? ¿Lo puedo compartir, Israel? Bien, entonces el próximo webinar es sobre actualización en tecnología de aplicación de agrotóxicos en cultivos de perdió. En cultivos de importancia agrícola y de protección individual. Entonces, los invitamos desde el Núcleo de Protección Vegetal a que se puedan inscribir también y los que necesiten tener certificados, comunicarlo de esta manera. Este webinar se desarrollará el 17 de julio a las 11 de la mañana, como estaba previsto. La especialista es la doctora Tania María Bayer, de Brasil. Entonces, ahí nos estamos codeando a nivel internacional. La única local hasta ahora soy yo, pero pronto habrán más locales entonces. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero, y agradecemos también a todos los participantes. Y muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Nos vamos entonces. Hasta luego. ¿El Herrera? Oh, ¿qué era? No, Simón Damián Ortega. Ok, se registró su asistencia, no me dice aquí.